Junto con Leandro Díaz, entonces, presentamos para la obra en cuestión unas reflexiones sobre el estado de necesidad justificante y exculpante, el estado de necesidad en general, en la obra de Reyes Echandía. Concretamente nos concentramos en algunos aspectos fundamentales de sus posiciones, que son las que queremos presentar acá, pero quería así adelantar alguna conclusión y que se vincula con el hecho de que lo que pudimos advertir en conjunto es que más allá del tiempo que hace de que se han publicado estas obras, su valor es actual, es decir, que la obra sirve para la reflexión y discusión actual sobre el tema de estado de necesidad eh, en la actualidad, lo que transforma a nuestro criterio a Reyes Echandía en un verdadero clásico, ¿no? Alguien que debe ser leído por generaciones posteriores y que pueden encontrar en sus textos elementos que permitan continuar con los problemas tal como se presentan en la actualidad. Eh, en la obra de Reyes Echandía, La antijuricidad, él expuso con detalle sobre el estado de necesidad. El aspecto central que queremos destacar de su posición es que él sostiene una postura unitaria sobre el estado de necesidad. Esto es, trata de manera conjunta al estado de necesidad que hoy, desde el punto de vista de una teoría diferenciadora, llamaríamos justificante y exculpante. Y esto lo hace en dirección a la justificación. Es decir, todo estado de necesidad, en la medida en que se den los requisitos que se plantean para este instituto, sería lícita. Y esto lo dice incluso para casos que hoy nos parecen ejemplos paradigmáticos del estado de necesidad exculpante, como el ejemplo tradicional de la tabla de Carneades. Quizá la mejor manera de introducir esta posición unitaria en Reyes Echandía es con una cita breve de antijuricidad de la obra antes mencionada. Dice lo siguiente, comienzo la cita. Nos parece que quien actúa en estado de necesidad, independientemente de la igualdad o desigualdad de los bienes en conflicto, siempre que haya equilibrio entre la magnitud del peligro y la entidad de la acción utilizada para evitarlo, no merece reproche social ni jurídico en la medida en que se considere que actuó adecuadamente para conservar su propia integridad o la incolumnidad de otro bien jurídico personal amenazado. Y como la antijuricidad supone juicio de reproche por la conducta realizada, y el que así se comporta lo ha hecho conforme a derecho, no cabe en su respecto juicio desde valor jurídico. Es decir, que para él, en una situación de estado de necesidad, existen dos requisitos para la justificación: que esté amenazada la incolumnidad de un bien jurídico altamente personal y que exista un equilibrio entre la magnitud del peligro y la entidad de la acción llevada a cabo. En este sentido, ¿cuál es la ausencia más destacada? La ponderación de intereses. Es decir, para él era irrelevante que se supere una ponderación de intereses que dé cuenta de que se estaba salvando un interés superior, que es el requisito esencial para hablar de justificación en una teoría diferenciadora. Por cierto, el contexto normativo en Colombia, en el momento en el que él realiza su obra, parece indicar que regía una posición unitaria a nivel positivo, a nivel del derecho positivo. De hecho, él, Reyes Chandía, trabaja la obra con referencias al artículo 25 del Código Penal colombiano de 1936, que comienza indicando: el hecho se justifica cuando se comete por la necesidad de salvarse a sí mismo o de salvar a otro de un peligro grave e inminente contra la persona, no evitable de otra manera, que se haya causado por obra propia y que no deba afrontarse por obligación profesional. Que no se haya causado por obra propia y que no deba afrontarse por obligación profesional. Y luego, de hecho, él, cuando actualiza la obra, hace referencia a la legislación del Código Colombiano de 1980, que tiene una regulación similar, ¿no? Es decir, una presentación de una postura unitaria. Sin embargo, es claro en el texto que él no toma la decisión de seguir una posición unitaria en estado de necesidad
por una mera referencia al derecho positivo, sino que más bien se vincula a una postura filosófica de fondo fuerte, ¿no? Él efectivamente considera que si se dan los requisitos justificada. Así, en otra obra, su Manual de Derecho Penal, parte general, dice lo siguiente, una breve cita también muy gráfica. Nos parece entonces que el fundamento de tal institución es la consideración social y legal de quien actúa en las condiciones propias del estado de necesidad, que no merece reproche habría actuado de la misma manera, o en otras palabras, porque no sería justo exigirle comportamiento diverso a quien se enfrenta al angustioso dilema de sufrir grave daño o perder la vida para permitir que otro se salve, o sacrificar la de otro para conservar la suya. Y este planteamiento es válido con prescindencia de la igualdad o desigualdad de los bienes en conflicto, porque la acción de quien está en peligro no empeora la situación del grupo social, ya que de todos modos al menos uno de los bienes enfrentados debe sucumbir. Y en tal punto es socialmente menos grave la pérdida o lesión de uno solo de los bienes en conflicto que la de ambos. El foco del fundamento por el cual Reyes Chandía consideraba que había que asumir una postura unitaria está en esta idea de la imposibilidad de exigir, ¿no? La idea de que cuando se da una situación de estado de necesidad, lo que opera es la inexigibilidad. No se puede exigir un comportamiento diverso a quien se encuentra en una situación de peligro que produce un angustioso dilema. Y por eso la conclusión de él es que se tiene que considerar acorde a derecho. Como se ve, esto no se vincula con una postura estrictamente de leer el derecho positivo contemporáneo, ¿no? Eh, otra cuestión que es importante destacar es la siguiente. Si uno va a la doctrina alemana actual, se encuentra con que la idea de la tesis diferenciadora es casi dada como evidente, ¿no? Salvo algunas excepciones, más bien se parte de la idea de que hay una diferenciación entre estado de necesidad justificante y exculpante. Y si uno ve ciertas presentaciones, por ejemplo la del libro de Roxini Greco, se señala que eso era así ya desde 1930. Es decir, también en el momento, eh, muchos años antes de que Reyes Chandía escriba incluso. Sin embargo, no es que él ignoraba esa doctrina, sino que más bien la entendía como incorrecta de manera explícita. De hecho, él dirige distintas críticas contra la doctrina alemana dominante ya en ese momento, y en un primer plano indica que se trata de una postura vinculada a una incorrecta regulación del derecho positivo alemán. Dice estrictamente, cito, no se necesita mucho esfuerzo mental para comprender que esta posición se fundamentaba en una norma penal incompleta por lo estrecha y en unas normas civiles que procuraban llenar aquel vacío, ¿no? Entonces, en principio, él entendía que esta postura se relacionaba con la regulación positiva del derecho alemán y decía, en un sistema como el nuestro, por el colombiano, no tenemos por qué asumirlo de esa manera. Pero más allá de eso, lo que se puede ver también es una crítica al núcleo de la fundamentación de la distinción entre estado de necesidad justificante y exculpante, que es la ponderación de los intereses en juego. Él concretamente lo que criticaba, Reyes de Chandía, es la posibilidad de realizar ante una situación de estado de necesidad una correcta ponderación. Descreía de la posibilidad de realizar esa ponderación en la vida real, ¿no? Decía, la distinción entre bienes de igual y diversa categoría, si bien es lógica en un plano teórico, no lo es siempre en la vida real. En definitiva, descreía de la posibilidad de realizar en los hechos una diferenciación entre estado de necesidad justificante y exculpante. Entonces, hasta aquí una presentación de la postura central de Reyes Chandía, y ahora lo voy a dejar a Leandro Díaz, que va a hablarles desde Alemania, exponer sobre una lectura crítica de esta postura y un enlace con las posiciones más actuales. Muchas gracias.
Ante todo me sumo a los agradecimientos de Marcelo Lerman, a los editores de este homenaje a Reyes de Chandía por la invitación para escribir una contribución a este libro. También quisiera saludar a todos los participantes del Congreso desde aquí en Würzburgo y agradecerles nuevamente a los organizadores por permitir una participación remota a partir de Zoom. Una de las cosas, o de las pocas cosas interesantes que nos dejó la pandemia, es la posibilidad de exponer de forma remota, ¿no? Y de realizar esta clase de encuentros híbridos. Y si bien soy consciente de que no es ideal exponer digitalmente en esta clase de conferencias, trataré de hacer la presentación lo más dinámica y amena posible. Bueno, en ese trabajo que escribimos con Marcelo Lerman, señalamos dos problemas fundamentales de la teoría del estado de estado de necesidad de Reyes de Chandía. El primero es la asunción de una teoría unitaria del estado de necesidad, como recién hace unos minutos les señalaba Marcelo. Todas las teorías de esta clase, es decir, que encuentran un solo fundamento para todos los supuestos de estado de necesidad, presentan una consecuencia bastante problemática. Si la conducta del autor en estado de necesidad se encuentra justificada, entonces la víctima, ¿no?, quien recibe esa injerencia en estado de necesidad, tendría un deber de tolerar esa acción en estado de necesidad. Esto en principio, al menos según la opinión dominante, es lo que sucede en cualquier causa de justificación. Debido, entre otras cosas, a que por tratarse de conductas lícitas o conforme a derecho, la víctima tiene que tolerar esa injerencia sin poder esgrimir ella misma una causa de justificación, ¿no? Se trata de evitar esas situaciones en las que las dos partes podrían actuar agresivamente de forma permisible. El problema es que no es difícil, ¿no?, advertir, es que es al menos discutible aceptar una conclusión de esta clase en los casos que usualmente, al menos según la opinión dominante, se clasifican como supuestos de estado de necesidad exculpante. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la tabla de Carneades. El náufrago de la tabla, ¿no?, que está a punto de ser sacrificado, ¿tiene realmente un deber de tolerar una acción de homicidio para que el otro náufrago pueda salvarse? Reyes Chandía, en principio, debería decir que sí, pero podría responder a una crítica de esta clase señalando que, bueno, los dos náufragos tendrían un derecho de necesidad, un derecho de injerencia sobre el otro, y por lo tanto la víctima puntual de la injerencia, en un caso como el de Carneades, podría contraatacar lícitamente. Así como uno puede atacar, el otro puede contraatacar, ambos lícitamente. Sin embargo, quien acepta que en estos casos las dos partes, o más partes, en caso de que sea un caso de 3, 4, 5 intervinientes, tienen un derecho de necesidad, que todos tienen un derecho de necesidad y todos actúan lícitamente, debe asumir la consecuencia contraintuitiva de que el derecho, ¿no?, el ordenamiento jurídico, avalaría algo así como un combate vital entre los intervinientes. Y a pesar de que todos actuarían conforme a derecho, ¿no? Y eso genera una serie de problemas importantes, especialmente en lo que se refiere a legítima defensa de terceros, ayuda en estado de necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en eso, sino que quisiera centrarme ahora en el segundo problema específico que tiene la postura unitaria de Reyes de Chandía y que está vinculada al fundamento específico que asumió Reyes de Chandía del estado de necesidad y que mencionaba anteriormente también Marcelo Lerman. Reyes de Chandía rechazaba completamente una fundamentación del estado de necesidad a partir de la idea de interés preponderante o de mal menor. Y al hacer esto, también rechazaba cualquier clase de ponderación, es decir, el procedimiento fundamental para determinar cuál sería el interés preponderante o el mal menor es rechazado ya como una cuestión de fundamentos. Y a modo de reemplazo de la ponderación y de la fundamentación basada en el principio de interés preponderante,
Lo que hace Reyes Echandía es considerar que en situaciones dilemáticas, de presión psíquica angustiante, quien mata a otro, por ejemplo, ¿no? para salvarse, actúa correctamente porque no es posible exigirle que se comporte de otro modo. Como dijo Marcelo, es la clásica fundamentación de inexigibilidad de otra conducta. El problema de esta fundamentación, y que esto es algo reconocido actualmente por la opinión dominante, es que no puede ser compatibilizada fácilmente con la existencia de los deberes de soportar característicos de las situaciones de estado de necesidad y que son reconocidos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un bombero que, ante un incendio, decide no someterse a un peligro para su vida o para su integridad física, y que por esa razón termina muriendo una persona atrapada en el incendio. Y asúmase también que si el bombero hubiese emprendido el salvamento, habría una posibilidad lindante en la certeza de salvar a la víctima. En estos casos creo que todos los que estamos presentes en esta conferencia al menos diríamos que el bombero merece ser castigado. Y Reyes Echandía, de hecho, comparte esta intuición. Señala que los bomberos, así como otra clase de personas especialmente obligadas, tienen un deber de tolerar peligros existenciales, al menos en ciertos casos y en cierta medida. El problema de esto es que el caso del bombero es tan inexigible, al menos en términos psíquicos o psicológicos, como lo plantea Reyes Echandía, que cualquier otro caso de ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Justamente en términos del homenajeado, en ambos casos se produce una presión psíquica angustiante. Entonces, tenemos el problema general de la asunción de una teoría unitaria del estado de necesidad, y por otro lado el problema específico de la asunción de una fundamentación basada en la idea de ideas psicológicas o psíquicas del estado de necesidad, como la inexigibilidad de otra conducta. Estos dos problemas, sin embargo, no deberían llevarnos a la conclusión equivocada de que entonces debe ser dejada de lado por completo la posición de Reyes Echandía respecto del estado de necesidad. Por el contrario, lo que tratamos de hacer con Marcelo en este trabajo es relativizar un poco estas críticas y otras que podrían surgir a través de una interpretación caritativa de la posición del homenajeado. Muy brevemente voy a señalar cómo podría ser llevada a cabo esa interpretación caritativa respecto de estas dos cuestiones problemáticas. En lo que se refiere a la asunción de una teoría unitaria del estado de necesidad, bueno, las posturas que actualmente son dominantes y que diferencian entre estado de necesidad justificante y exculpante también tienen problemas. Estos problemas se producen especialmente en el aspecto de fundamentación del estado de necesidad exculpante, ¿no? Situaciones de conflicto existencial como los que le interesaban a Reyes Echandía y como los que se presentan usualmente a partir de ejemplos similares a los de la tabla de Carneades. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque al mismo tiempo que se afirma que puede haber una actuación en estado de necesidad ilícita, en estado de necesidad exculpante, pero que no merece pena, ¿no? Es ilícito, pero exculpamos, aparece la pregunta de, bueno, ¿con qué fundamento se legitima frente a la víctima de la acción ilícita en estado de necesidad la impunidad de quien la mató injustamente? Es muy difícil solucionar este problema teórico de fundamentación. Solo a modo de ejemplo, es posible señalar que en los últimos años las investigaciones de Michael Pavlik emprendieron una tarea consistente en brindar esta clase de fundamentación a partir de una teoría apta para explicarle a una víctima hipotética que proteste, ¿no?, ante un caso así en el cual un tercero también inocente
está a punto de quitarle la vida para salvarse él mismo. ¿Cómo puede describirse en 2 palabras la postura de Pavlik? Bueno, lo decisivo sería un reconocimiento por parte de la víctima de los intereses biográficos del autor en estado de necesidad en una situación en la que ambos son inocentes respecto de ese peligro. Es decir, ambos tendrían que comprender que la situación se dio de ese modo azaroso, que ninguno es responsable por el conflicto y que ambos tienen una biografía que pretenden conservar. Y bueno, en un caso así, los intereses de uno valen tanto como los intereses del otro. Esta clase de posturas, ¿no?, independientemente de las críticas que se le pueden hacer y de la discusión general filosófica al respecto, son en principio dignas de ser tenidas en cuenta o prometedoras para resolver estos problemas difíciles de estado de necesidad, y tienen 2 puntos de contacto muy importantes con la teoría de estado de necesidad de Reyes Echandía. Por un lado, se plantea un cierto retorno a las ideas de las tesis unitarias, aunque se siga tratando de posiciones que encuentran una cierta diferencia entre los casos de estado de necesidad justificante y los casos de estado de necesidad exculpante. En particular, esta clase de posturas buscan un fundamento que pueda en mayor o menor medida ser apto para fundamentar todos los casos de estado de necesidad, o al menos de estado de necesidad justificante agresivo y estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad defensivo, como se mencionó también en conferencias anteriores, tiene algunas particularidades que quizá puedan merecer un tratamiento distinto, quizá más cercano al de la legítima defensa. Por otro lado, ya en la descripción breve que se hizo de la postura de Pavlik, se advierte que no resultan decisivas para esta clase de fundamentaciones las consideraciones habituales que hace la opinión dominante sobre mal menor, sobre interés preponderante, etc. Es decir, ese rechazo a consideraciones más o menos utilitaristas de mal menor, que están presentes en, por ejemplo, en la obra de Pavlik, también estaban presentes en la obra de Reyes Echandía. Entonces, si uno quiere clasificar o localizar la postura de Reyes Echandía, no tanto en las teorías unitarias clásicas, sino en las teorías cuasi unitarias actuales, uno puede otorgarle cierta modernidad a la postura brindada por Reyes Echandía. Y respecto de la asunción del principio de inexigibilidad de otra conducta como fundamento básico del estado de necesidad exculpante, perdón, del estado de necesidad en general en la obra de Reyes Echandía, podría decirse lo siguiente. La interpretación caritativa de la postura de Reyes Echandía habría de consistir en una liberación de los compromisos teóricos de la idea de inexigibilidad, si es entendida usualmente como fenómeno psicológico de angustia ante un peligro existencial inminente. Es cierto que Reyes Echandía partía de esa interpretación, ¿no? Consideraba que la inexigibilidad se basaba en eso, en la presión psicológica real de la persona afectada. Pero bueno, uno quizá podría decir que esa consideración tiene alguna clase de límite o tiene que ser leída a partir de parámetros más objetivizados y menos subjetivos. Y de hecho, en la obra de Reyes Echandía aparecen algunos fragmentos de una lectura de esta clase. No tanto en Antijuridicidad, que es la obra básica de Reyes Echandía respecto a este problema, sino en su manual de Derecho Penal. Y para eso no hay nada mejor que citar expresamente qué es lo que dice el homenajeado. Comienzo con la cita. Nos parece entonces que el fundamento de tal institución, es decir, del estado de necesidad, es la consideración social y legal de que quien actúa en las condiciones propias del estado de necesidad no merece reproche. Final de la cita. Esta frase puede ser vista, creo que sin mayores problemas, como una toma de postura alineada con teorías normativas
del estado de necesidad, no tanto con teorías psicológicas del estado de necesidad como inexigibilidad de otra conducta. Estas teorías normativas, que en algún sentido podrían ser consideradas dominantes actualmente, tienden a ver al estado de necesidad, al menos al exculpante, como un instituto por medio del cual la sociedad le expresa cierto entendimiento al autor en virtud del conflicto vivido, independientemente del fenómeno naturalístico de la presión motivacional concreta del autor. Lo esencial para estas posturas no sería esa angustia o ese temor como cuestión psíquica, sino que la sociedad tiene ciertas razones objetivas para considerar que la actuación del autor, bueno, todavía se enmarca dentro de los parámetros de la comunidad jurídica. La pregunta obviamente es, bueno, ¿cuáles son esos parámetros? ¿No? ¿Y por qué habrían de ser relevantes para exculpar, por ejemplo, un homicidio? No hace falta en esta breve exposición tomar postura sobre esto, sino que es suficiente con señalar que una interpretación de esta clase de la postura del homenajeado permitiría ubicar a su teoría en la vanguardia de la discusión actual sobre el estado de necesidad. En conclusión, y muy rápidamente, las reflexiones de Reyes Echandía sobre el estado de necesidad de ningún modo pueden ser consideradas como algo alejado de la discusión actual y como algo que tiene un valor meramente histórico. Por el contrario, creemos que sus textos deben ser considerados como un clásico del derecho penal, no solo del derecho penal iberoamericano, sino del derecho penal en general, de una ciencia universal del derecho penal, y cuya lectura en diferentes épocas, como la actual, puede dar lugar a interpretaciones que contribuyen decisivamente a la discusión científica relevante. Muchas gracias.